Quiero saludar a Humberto Colás Castillo, él es experto en temas raciales y nos acompaña a esta hora en NTN 24. Señor Colás, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hemos visto cómo el fallo conocido ayer ha generado una serie de reacciones adversas en la población afroamericana. Le pregunto, sobre todo después de escuchar al gobernador Nixon, ¿esta reacción en la población se calma aumentando el número de funcionarios de guardias nacionales, por ejemplo? Bienvenido. Gracias por invitarme. Yo creo que sí, se va a calmar. Va a tomar su tiempo, pero se va a calmar. Recuerda que esto no solamente es un problema que se ha convertido en algo que afecta a la comunidad de Ferguson, sino también a todo el movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos, sobre todo aquellos líderes más activos que tratan de monitorear lo que ocurre en todas las comunidades y se presentan, se visibilizan en esos lugares, y con ellos una serie de activistas, incluyendo los anarquistas que lo hay en Estados Unidos, que movilizan a su gente, pero que logran exacerbar las pasiones al extremo de que nos tenemos que preguntar, ¿se está reclamando un derecho, se está reclamando justicia o se están cometiendo actos de vandalismo, que son dos cosas totalmente diferentes? Hay un muerto por el medio, se han olvidado del muerto, y las actitudes que se están asumiendo no tienen que ver nada con los pilares fundamentales del movimiento de derechos civiles, que buscaba la igualdad en la oportunidad, pero en un principio que era la decencia, y eso parece que se ha perdido en estos momentos, y es lamentable. Realmente son imágenes lamentables. Ahora, la pregunta se la hago a usted, señor Colás. Es decir, ¿se están reclamando derechos civiles o digamos que en una situación como esta se cuelan otros intereses que finalmente terminan perjudicando la lucha inicial, que es la de reforzar o reclamar esos derechos civiles? Mire, el tema racial en Estados Unidos, las relaciones raciales, es algo muy complejo, sobre todo porque hay muchas personas que se niegan a hablar sobre eso. Yo escribí hace alrededor de un mes un artículo que se llama Soy negro y tengo derecho a hacer preguntas, donde yo mismo me decía por qué hay una serie de cosas que están pasando dentro de la comunidad negra que nadie le presta atención, y solamente cuando ocurre un hecho lamentable como este y otro que han ocurrido, entonces se presentan los líderes comunitarios, los líderes políticos y sociales a tratar de liderar esas situaciones. Hay un problema de falta de interés por la educación con programas culturales que existen en el país para las minorías, sobre todo afrodescendientes, latinos, etcétera, que no se están aprovechando. Entonces, muchas veces cuando ocurren estos hechos, estos líderes de oficinas, de organizaciones no gubernamentales, tratan de justificar su liderazgo, el dinero que reciben presentándose en estos lugares, no para calmar, sino para incentivar la violencia. Yo creo que eso le hace mucho daño, como usted bien dice, a la comunidad afro-norteamericana, porque después se crea una percepción de que todos los negros en Estados Unidos son justamente como aquellos que han salido a la calle a manifestarse, rompiendo, incluso sustrayendo cosas que no tienen que ver nada con reclamar justicia. Hay mucha ambivalencia en estas cuestiones y hay que ser sinceros. Hay muchas personas que no quieren hablar sobre esto, sobre todo los blancos, porque cuando se habla sobre el tema negro por parte de los blancos, inmediatamente va a haber una reacción que va a precisamente crear suspicacia, dudas, y entonces las personas lo que hacen es mirar al lado, callarse la boca y tratar de alejarse lo más posible de aquel efecto que pueda tener la presencia de cualquier acto de este tipo donde haya una mayoría negra o donde haya comunidades negras. Es un tema muy complejo y necesita mucho tiempo para entenderlo. Ahora, señor Colás, evidentemente se ha producido un fallo con la que una buena parte de la sociedad no está de acuerdo. Un fallo que de alguna manera refuerza la posición de algunos activistas que señalan que hay una justicia para los negros y una justicia para los blancos. Yo le pregunto, ¿esto es una realidad? Es decir, la tensión racial en los Estados Unidos es una realidad que se lleva por delante la justicia. Mire, yo vivo en un estado, Mississippi, donde el 47% de la población es negra y el 53% es blanco. Hay una minoría que no llega al 1% de inmigrantes. Y aquí no hay esas tensiones que se vivieron en los años 60. Hay dificultades, hay problemas, pero no en las instituciones, no está en un problema de que en la sociedad no puedan reunirse negros y blancos. No. Yo no he visto nunca eso y llevo viviendo aquí 9 años. Ahora, sí hay racismo en las personas. Estados Unidos superó el racismo institucional y el racismo estructural.
Yo decía una vez que me invitaron a un programa de este mismo canal que la sociedad norteamericana es muy perfectiva, trata de corregirse, y el tema racial es algo que sobre todo los políticos, las instituciones, tratan de corregir cualquier tipo de acción en la cual una persona se sienta dañada. Pero sí hay racismo en Estados Unidos, pero yo no creo que se viva un clima de tensión. Yo sí le aseguro, porque es un tema que he estudiado y lo he trabajado durante muchísimos años, precisamente mi presencia en Mississippi se debe al estudio de esos temas, de que hay personas que animan la animadversión hacia las personas de un grupo o de otro, incluyendo a los hispanos. Hay una situación en Mississippi que también se está dando con los hispanos, pero no por parte de los blancos, sino por parte de los negros. Cierto rechazo, agresión, asalto, incluso hasta asesinato. Y esas son cosas que tienen que analizarse en un conjunto muy complejo que es la sociedad norteamericana. Pero no creo que estemos viviendo una situación de tensión. A veces la prensa trata de plantearlo así y muchas personas que no viven en Mississippi, por ejemplo, en Alabama, Luisiana, otro estado del sur, no pueden creer que realmente es así, pero la dinámica del día a día, de las 24 horas, dice que no es así. Yo por lo menos, yo soy bien negro, soy cubano, estoy casado con una mujer eslava y muchas personas me miran, pero ya eso se ha ido perdiendo porque relaciones interraciales en Mississippi ya hay muchas y eso es algo que va creciendo y es ajeno a la voluntad de aquellos que son supremacistas o que quisieran que no fuera así. Pero yo creo que esa tensión racial a la que se refiere la prensa no es así. Los años de la lucha por los derechos civiles, la segregación racial, aquellas cosas se superaron. Hay vestigios, hay rezago, residuos de aquellas cosas, pero no está en las instituciones ni en el poder político, está en las personas. Claro, digamos, hay relaciones interraciales, como usted señala, pero hay vestigios, sí, como usted mismo dice, pero que nos llevan a pensar que de alguna manera, es decir, claro, son temas muy sensibles, son temas que la sociedad lleva a flor de piel y cuando se producen incidentes o cuando se producen eventos como este fallo, ¿no cree usted que al saltar las pasiones desbordarse, ¿no indica eso, señor Colás, que precisamente son situaciones no resueltas por completo? No, absolutamente de acuerdo. Hay situaciones que no están resueltas por completo en las relaciones raciales en Estados Unidos. Pero también hay que ver el prisma con que se miran las cosas, ¿no? Y si ocurre lo contrario, ¿cuál sería la reacción de la población blanca de Estados Unidos que sigue siendo mayoría? Mire, le voy a poner dos ejemplos. En el estado de Oklahoma, muy cerca de aquí, donde yo vivo, en Mississippi, al norte, hace un año, 3 estudiantes negros, jóvenes, adolescentes prácticamente, asesinaron a un blanco que, por cierto, era de Australia, estaba estudiando en la Universidad de Oklahoma. La noticia salió, se detuvieron a las personas, pero no hubo una manifestación de blanco ni en la universidad ni en el estado de Oklahoma. Pero muy cerca de aquí, donde yo vivo, a 2 horas, al norte también, en una ciudad que se llama Columbus, una ciudad que tiene un 80% de población negra, un policía blanco mató a un joven, un policía negro mató a un policía blanco, a un joven negro, blanco, y nadie salió, se investigó el caso, se esclareció, y yo no vi ninguna manifestación, ni del barrio donde vivía la persona blanca, ni de los grupos blancos supremacistas, incluso que lo hay aquí en Mississippi, aquí en Ku Klux Klan. Entonces hay que ver cómo se miran las cosas y por qué muchas veces acciones de este tipo u otras mucho más sencillas se tienen que interpretar como acto de racismo. Y le digo esto porque, mire, en el problema del racismo hay una cuestión que es cultural. Y entonces, ¿por qué tenemos que ver al hombre precisamente por el estigma, por la pigmentación, y no vemos precisamente al hombre por su condición? O sea, un policía es un hombre y la víctima es un hombre. Son dos seres humanos que se enfrentan en situaciones diferentes. Entonces, ¿qué es lo que hace que sobresalga? El color de la piel. Y ahí se pierde la esencia humana de lo que nosotros estamos analizando. Mataron a un negro, no, mataron a un ser humano que tiene la piel negra. No, los hijos de los esclavos, no, los hijos de los hombres que los esclavizaron. Es así como debemos analizar esto para poderlo entender en su complejidad. Y yo creo que es algo que tiene que ver, como decía, desde el punto de vista con que se miren las cosas. Porque se ha ganado muchísimo en este país. El presidente de este país es un 50% negro. El secretario de Estado durante la administración de Bush, en la primera fue Colin Powell, negro, en la segunda fue Condoleezza Rice, negra, que son los rostros visibles de un país, el secretario de Estado, en este caso un canciller para los países nuestros. Y entonces eso en Estados Unidos dice
que se ha ganado muchísimo. El presidente de la Universidad del Sur de Jackson es un negro, el presidente de la Universidad de Jackson es un negro, el alcalde de la capital de Mississippi es un negro, el alcalde de Columbus es un negro, y así podemos ver la presencia negra en todo el escenario de la vida política, social, cultural, deportiva de los Estados Unidos. Y entonces hay que ver que estos hechos no tienen por qué limitar o por qué borrar la historia de superación que han tenido las relaciones raciales en Estados Unidos. Bueno, usted lo ha dicho, lo ha repetido varias veces, institucionalmente, estructuralmente, el problema del racismo habría sido eliminado en los Estados Unidos. Prueba de ello, muestra de ello, es precisamente todos los ejemplos que usted ha dado. Cuántos negros han ocupado cargos importantes y han sido la cara visible del Estado. Si estructuralmente, digamos, se ha superado, estos vestigios son... manipulación, es decir, en río revuelto. ¿Cultural? Es cultural. Mire, en Mississippi está demostrado que las personas blancas más racistas son los llamados redneck, personas que viven en el campo, personas que no tienen ningún nivel de cultura. En el caso de los negros también se da. El profesor de una universidad no tiene ese problema. El que tiene un nivel cultural alto, tampoco. Hay una famosa frase, creo que es de Unamuno, que dice: el racismo se supera, el fascismo se supera leyendo y el racismo viajando, o sea, ampliando la mente, teniendo información cultural, conociendo que el mundo es precisamente un matiz de colores, o son matices de colores donde viven seres humanos. Entonces, aquí en Mississippi, los racistas son los redneck, son los que no quieren saber. Los supremacistas en Luisiana, en Texas, son redneck. Cuando hablas con ellos, son personas que no saben nada. No saben que al norte de Texas hay un estado. Se piensan que su ámbito es precisamente el que viven. Y la cultura es el camino para superar las relaciones raciales y también para superar las diferencias económicas que existen entre negros y blancos en Estados Unidos. Quiero agradecer a Humberto Colás Castillo, nos habla desde Jackson, en Mississippi, experto en temas raciales. Un gusto conversar con usted. Muy buena tarde. Muchas gracias, Irania. Que esté usted bien.